Bueno, primero quería saludarlos y saludarlas a todos y a todas. Hoy continuamos con la columna Psicoanálisis y Época. Es una columna que habíamos comenzado en febrero por el programa de las sofistas. Mi nombre es Ana Clara Benítez, soy licenciada en Psicología. Y habíamos comenzado también hace muy poquito un ciclo que se llama Arte, en realidad es un ciclo que relaciona el arte y el psicoanálisis, y lo denominamos ¿Qué nos enseñan los artistas? Así que, bueno, ese ciclo lo habíamos comenzado hace muy poquito y tuvimos invitadas artistas locales. Hoy vamos a tener un invitado no local, ya lo vamos a presentar, así que bueno, contenta y agradecida de poder seguir en este espacio. Las saludo a los que van ingresando. Quería volver a agradecer también a Angelina y a mis compañeros de las sofistas, compañeros y compañeras de las sofistas, por el espacio. Estoy muy agradecida. Así que, y sobre todo por el encuentro de hoy y el invitado de hoy, que es un poco un gusto propio que me comparten las sofistas, que ayudan, que me brindan el espacio. Bueno, me gustaba comenzar, buenas, voy saludando a los que van ingresando. Las entrevistas que hemos hecho en las sofistas dentro del ciclo que nos enseñan los artistas, me gustaba por ahí comenzar no presentando al invitado o a la invitada así en estilo formato currículum vitae, sino que me parece interesante retomar algún trazo, algún recorte de su producción. Me parece que es una linda forma de presentar a los artistas y a las artistas. Así que elegí un fragmento de este libro de nuestro invitado de hoy. Eso que me pasó no lo había sentido nunca, que acá en Paraná lo pueden conseguir con el gran amigo Maxi Sanguinetti en Abrazos Ediciones. Este fue el primer libro que yo leo de nuestro invitado y es con el cual lo conozco y empiezo a como interesarme en su producción. Les voy a leer un pedacito de este libro. Esa noche me llamó el papá de mi ahijado para preguntarme si habíamos llegado bien y, entre otras cosas, me contó que David, el cuidacoches de la puerta de su casa, se había ahorcado. Ya sabía desde mi última visita que el padre de David se había ahorcado unas semanas antes. Tengo dos memorias diferentes al respecto. La primera, hace 4 años, con David y su hermano Joaquín, lavándome el auto sin mi consentimiento. Luego, ya en el presente, enterarme del fallecimiento de su papá y abrazarlo a David intranquilo por cómo absorbería esa muerte. Esta segunda memoria es más simpática. Su papá y mi papá albañiles. Los orígenes humildes, la compleja identificación con nuestros padres. Tristeza mediante, el mundo parece hecho de espejos. Joaquín necesitaba seguir llevando plata para su mamá y sus hijos, así que a los 2 días estaba de nuevo lavando autos. Esa fortaleza del hermano de David hace mi dolor tan burgués como mis aspiraciones. Pero no me avergüenzo, la humanidad hace su camino y el camino del hombre es hacia su muerte. Mientras tanto, está llena de cosas que sospecho, pero saludablemente desconozco. Bueno, me parecía que era interesante la propuesta de leer algo de David Naón y sobre todo este fragmento que bueno, dice mucho de su forma de escribir, por lo menos para mí. Así que sin más preámbulo lo voy a llamar, así lo invitamos a la conversación a David. Hola, buen día. Buen día. Qué gusto conocerte.
Igualmente, el gusto es mío. ¿Qué tal? Muy bien, impresionado por eso que leíste, porque no me lo acordaba. ¿Ah, Y sí? sí, y me preguntaba por qué te había llamado más la atención ese fragmento. A mí me encanta cómo termina. Es más, cuando conocí este libro, que fue el primero que leí yo, me acuerdo que fue como la frase que más me impactó. Esto de, me suena positivo el, por suerte, desconocer varias cosas de la vida, ¿no? Eso es lo que me impactó. Yo creo que me impresionó también, ¿sabes por qué? Porque no, por eso digo, no me había dado cuenta. Y que en el libro nuevo, uno que mandé ayer, otra vez aparece una persona que se ahorcó. Evidentemente, Ah, me, creo que me impresiona. Por eso no me acordaba de eso, nada más. ¿Qué tal? Me parece extraordinario que se escuchan pájaros. ¿sí? Vos sabés que Increíble. yo ya estoy acostumbrada, pero estoy muy cerquita de la calle y hay varios árboles en la vereda, así que sí, por ahí se escucha. Bueno, muchas gracias por haberme convidado. Bueno, no, gracias a vos. Les comento a los que están escuchando que David fue muy generoso, le escribía, enseguida contestó, enseguida se copó con la idea y también tengo que aclarar de que no te dije mucho de lo que íbamos a trabajar, fue como medio amplio, así que doblemente generoso, o sea que el gusto por lo desconocido lo seguís teniendo, digamos. Me parece que es al revés, que la generosidad es tuya, que se interesa por mi trabajo. Yo no estoy siendo generoso con nada, o sea, al contrario, por lo menos yo lo siento así, digamos, alguien que quiere conversar conmigo, para mí eh, es algo maravilloso. Quizás por eso me dedico al psicoanálisis también, ¿no? Nuestro trabajo. ¿Vos sos psicoanalista también? Psicóloga. Bueno, pero la gente nos busca para hablar, ¿viste? Como te decía, aspirante a ser psicoanalista. ¿Pero te gustaría ser psicoanalista o...? Sí, me formo hace mucho, me analizo hace como unos 11 años, sí, tengo muchas ganas voy por ese caminito. Seguramente ya lo está haciendo. Por ahí, viste que, bueno, de eso vamos a hablar un poco, ¿no? De la autorización. De eso que es tan, para nosotros, por lo menos hablo personalmente, a veces se nos dificulta mucho esto de el ser analista, es todo un tema, así que vamos a conversar un poco de eso. Adelante. Voy a preguntar, para comenzar, ¿qué recuerdo se te ha venido a la cabeza, quizás ya lo hayas pensado o quizás se te viene ahora, de tu primer encuentro con el arte? Ya sea la música, la fotografía, artes visuales. Ese recuerdo que tenés. Es muy claro. Mi papá era albañil y llegaba de la obra, o de las obras, depende, y no me acuerdo, cenábamos, bueno, soy muy chico en ese recuerdo, no lo tengo pero cenábamos y cosas, y era el rato en que se iba a la cama a leer. Y yo no sabía leer, entonces me quedaba al lado de la cama de él y agarraba los libros y no tenía ni idea de que los libros se leían, pero los agarraba y lo veía a él y así con todo. También él dibujaba y también escuchaba música. Así que era un albañil un poco particular, digamos, para el estereotipo prejuicioso que tengo yo, por lo menos, de lo que es un albañil. Así que, bueno, mirarlo a él Ese fue el comienzo. Claro. Sí. ¿Qué escuchamos en tu casa? ¿Qué se escucha de música? Yo creo que no se escuchaba música, pero él escuchaba música clásica. Cuando escuchaba música clásica. Uh-huh. Yo creo que él tenía una aspiración. Que la terminé materializando yo. Es muy probable. No, lo estoy pensando ahora, porque no era que se escuchaba música, porque también dibujaba y dejaba, él todo lo empezaba y lo dejaba, pero me transformé en la constancia de mi padre. Claro.
Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces uno, o escuchamos personas que se confunden, padres, madres, en que la transmisión es verbal, ¿no? Y no es verbal, ¿no? Es con los actos. Y en eso te debe haber transmitido todo un universo que después lo llevaste, lo concretaste muy, muy interesante. Sí, yo creo que por lo menos al padre se lo mira mucho. Por ahí a la madre se la escucha más. La madre se la lleva más a la oreja, sobre todo desde la teta en adelante, ¿no? Sí. Pero al padre se lo mira. Estoy hablando de mí y no sé si puedo decir que eso es una generalidad, pero suele pasar que al padre se lo mira y entra por la mirada, me parece. No lo sé. Incluso ahora en este libro nuevo estoy hablando del libro este nuevo porque estoy muy entusiasmado porque lo terminé ayer, entonces posiblemente me ponga un poco pesado con eso, perdón. Pero en ese mismo libro habla de mi padre, justamente. Bueno, una de las preguntas que estabas escribiendo, si nos ibas a sorprender con algún libro nuevo, así que buenísimo. Un libro nuevo que sale en Paraná. Ah, genial. Sí, sale en Paraná con Lucas Mercado, lo edita en Azogue Libros, que es una editorial flamante, creo que tiene varios títulos ya. Sí, yo a este lo conseguí con Lucas. Ah, bueno, eso es una editorial. Sí. Mi relación con Paraná es vasta, como verás. Me faltan los dos primeros. Están agotados. No se pueden conseguir, pero esos dos no les pudieron. Mira, hay algo que me pone muy feliz y muy nervioso, que es que se agotaron todos esos libros. Pero eso me pone muy contento, pero por otro lado me pone muy ansioso porque me sentí que tenía que escribir otro. No sé si estaba convencido que quería escribirlo, pero sentí que quería escribir otro, y bueno, ese es el libro que... Y en ese libro lo que digo es que, a pesar de que mi padre no me reconoció nunca, no me reconocía, a pesar de eso yo me reconocía en todo lo que él hacía. Digamos, pensaba, ¿cuánto puede transmitir un padre sin siquiera reconocerte, sin siquiera mirarte? Que es lo que vos decías hace un rato. Pero sí, la albañilería también. Exacto, sí, tal cual. Y vos estudiaste artes. Soy licenciado en Teoría y Crítica del Arte. Ajá. ¿Qué fue lo primero, que estoy con el tema de lo primero, ¿no? Pero, ¿qué fue lo primero que hiciste en relación al arte que dijiste, ahí es esto, ¿no? Dice, cuando esta impresión de, tengo que ir por acá, esto es lo que me gusta, vamos por acá, digamos, a veces es una obra o es una acción. Sí. Creo que es algo que sucede varias veces, pero la última fue en el 2014, que estaba cursando el programa de Ditela, que es un programa como un posgrado sería, pero sin necesidad de tener grado. Y en el momento me inscribo, aplico como curador, y me doy cuenta de que me parecía muy incómodo que hubiera esas categorías, ¿viste? Curador, no sé, no me importa que existan las categorías. A mí no sé, me sentí incómodo, entonces empecé, cuando tuve que hacer mi presentación, mi primera, ya que yo sé si estoy congelado acá, pero ¿vos me ves bien? Sí. Yo sí, te escucho bien, te veo congelado, pero se te escucha. Ahora creo que no. A ver. No sé si los que no están ahí. Ahora sí. Ahí está. Perdón. Entonces tenía que hacer mi presentación y decidí que mi obra iba a ser inmaterial, que en adelante mi obra no iba a tener una materialidad, que me di cuenta que en realidad estaba trabajando más para el capitalismo que para mí. Era esa idea de producir cosas, ¿viste? Como un operario de una fábrica, o sea, hacer heladeras o cualquier otro tipo de cosas. Y ahí algo empezó, por lo menos me apareció la inquietud, ¿viste? No sé si hice una cosa media fea, ¿viste? O media inútil, incluso no funcionó mucho, pero sí me empujó, me provocó a mí a pensar que en adelante, no sé hasta cuándo, pero por lo menos hasta ahora, 6 años después, mi obra es inmaterial. No queda ni registro, ni
lo cual me produjo cierta complicación porque no tengo nada que ofrecer en el mercado, ¿viste? Pero bueno, me trajo mucha satisfacción. Sí. Es interesante lo que decís, porque a mí una de las primeras cosas que me gustó cuando empecé a leerte es la sensación de que utilizás pocas palabras para decir cosas muy complejas, ¿no? No sé si me explico. Hay textos o libros que son muy, yo les digo así como bla, 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 bla. Y quieren decir algo y están como, no sé, 3 hojas para transmitir una emoción, una sensación. Y lo que yo encuentro es que sos como reducido, ¿no? Y parece como que te fuiste reduciendo cada vez más hasta ser inmaterial, digamos, Me parece re interesante eso, porque transmitir con pocas palabras la profundidad es como una aptitud, digamos. Por lo menos eso pienso yo. Yo creo que también viene de un impedimento. Me parece que no tengo tanta... no soy tan docto, ¿viste? Como para poder, quizás. Entonces, pero en lugar de quedarme con esa imposibilidad, traté de hacer algo. Y dentro de mis imposibilidades, que son muchísimas, pero verdaderamente son muchas, a mí me cuesta mucho trabajar, en general. Entonces, traté de que eso no limitara mi trabajo, mi obra. Incluso un problema que tengo ahora con las editoriales, por ejemplo, es que mis libros son muy chiquitos, porque paso más tiempo sacando cosas que poniendo. Los escribo, y viste como si fuera una escultura, que vos agarrás un pedazo de algo, de cualquier cosa, de telgopor, de mármol, y empezás a sacar. Así más o menos trabajo yo. Y al final quedan libros muy chiquitos. Claro. Yo les digo novelas igual, para mí están bien así, digamos, no. Es un modo, ¿no? Es un modo de pensar. Sí, un modo inventivo, interesante, digamos, como Gracias. Por la imposibilidad hiciste mucho, la verdad. Vos sabés que Gracias. el día me gusta escuchar entrevistas, ¿viste? Pero muy variadas, ¿verdad? Como personajes como, que me da vergüenza decirlo. Por ejemplo. Escuchaba ¿cómo es? A Fernando Peña. Una entrevista del 2002 creo que era. Y a mí siempre me llamó la atención, era chica yo cuando él tenía su programa de radio, pero siempre si lo pescaba en la tele o lo escuchaba, siempre me llamó la atención. Me dejaba pensando. Y me dejó pensando la última vez ahora que lo escuché, porque le preguntan ¿cómo te ves en el futuro? Le dicen, ¿no? ¿Solo o acompañado? Y él le responde, yo me veo en soledad, ¿no? Dice, pero que no quiere decir no estar acompañado, no estar con mi pareja, no estar con amigos o lo que sea, sino que necesito y quiero siempre tener una buena respuesta de mí mismo, ¿no? Estar conectado como conmigo mismo, algo así. Y me pareció interesante esto de estar registrando la respuesta de uno, ¿no? Qué sé yo, a mí me llevó al análisis propio, ¿no? Que uno ahí se tira en un diván a escucharse a sí mismo, digamos, en ese punto. Pero me preguntaba qué relación tenés vos con esa soledad, con esa escucha de vos mismo, y cómo impacta, porque no impacta en el cuerpo, impacta en pienso en tu producción. ¿Sabes? Voy a tratar de hablar de aquí y ahora, que es lo que Bien. Sería también lo adecuado para nosotros los psicoanalistas y los artistas. Y en esta coyuntura, en esta circunstancia de la pandemia y todo eso, a mí me empujó un poco más una forma de ser mía, que es la del ostracismo, la de pasar mucho tiempo conmigo y con mis ideas y encerrado. No soy de salir mucho y todo eso. Y hace poquito me di cuenta de que tenía cierto riesgo eso también, porque hay una sensación de estar conectados, que es esto que está pasando entre vos y yo en este momento, que no nos conocemos y estamos charlando lo más bien, creo yo, por lo menos de mi parte, y
Y con los pacientes, con los analizantes y con las clínicas me pasa exactamente lo mismo, que me junto a escuchar o hablar con personas, con alrededor de 40 y pico de personas por semana, y digo, bueno, ¿cuánta gente que vi hoy? Y lo mismo, mi familia vive lejos, yo en Argentina estoy solo, entonces también todo se ha vuelto muy de esa manera, ¿viste? Con lo cual la soledad se vuelve una... No sé muy bien, es interesante lo que me decís, ¿no? Tendría que pensarlo un poco más. ¿Sabes qué me acordé? Te voy a decir lo que me acordé. Hay un libro de Paul Auster que se llama La invención de la soledad. A mí un poco no me interesa mucho Paul Auster, pero en ese libro, el libro da cuenta del fallecimiento del padre. Él evidentemente está divorciado, el padre, acá vuelve el padre de nuevo, mira. Y llega a la casa del padre, bueno, a revisar cosas, como a resolverme para después vender el departamento para la hermana y no sé qué. Entonces, a mí lo que siempre me gustó de ese libro es que él se encuentra con el padre cuando el padre está muerto, cuando el padre no está, cuando él está solo en la casa del padre. Y es extraordinario cómo se va encontrando con él también cuando empieza a encontrarse con el padre. No se encuentra con ese señor que ya no está, digamos, el señor que está muerto, pero sí con el padre. Sí con el padre, y a partir de ahí él puede establecer una forma de ser hijo. Enojado, siempre había estado enojado con el padre. Entonces la soledad me parece que es algo que uno desconoce. Y que por lo menos yo creo que es algo que desconozco, que me da mucho miedo y a la vez me produce mucha fascinación. Y en mi trabajo o en mis trabajos hay muchísima soledad. Escribir es un trabajo muy solitario, por ejemplo. Y el lector también es alguien que está solo y uno se termina transformando en el fantasma del lector, ¿no? Yo siento eso, que estoy ahí sin estar y que están acá. Cuando estoy escribiendo también están. Estamos de esa forma tan misteriosa, ¿no? Que los seres humanos elegimos a veces para estar. Exacto, sí. Sí, esa cuestión que a veces plantea la ausencia, que denota muchas veces presencia, digamos, ¿no? Esto de que decís del padre y de las lecturas o de los escritos también aparece mucho eso, ¿no? Mira, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo de una cosa que leí, no me acuerdo qué, donde decía que un poco el psicoanálisis lo que podría hacer es ayudar a vivir al sujeto su soledad con la menor carga de angustia posible. Sí. Me parece eso, que es medio un lugar común decir que estamos solos, pero es cierto que estamos solos. Eventualmente tenemos un amor, una hija, un hijo, qué sé yo, no es un amigo, pero es cierto que estamos solos. Y cuando vas creciendo eso se va haciendo más... También, bueno, fallecen personas y empiezas un poco a percibir este momento extraordinario que es la vida, que uno la atraviesa solo, eventualmente acompañado, pero solo. Exacto. Y cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cuando uno sabe o se encuentra con esta soledad, después puede elegir de qué modo y con quiénes compartir, digamos, ¿no? Si no, a veces la angustia por el estar solo hace que uno tenga malas elecciones. Sí, ¿no? Y use aplicaciones de internet. Claro. Sí. Es verdad, tenés razón. Tenés razón. Bueno, ahí está empezando. Eso ya es una psicoanalista la que está hablando, ¿ves? Bueno, gracias. Vos sabés que otra de las preguntas que te quería hacer y que está en relación a esto, que tiene que ver con tus escritos, Germán García lo conocés. No lo conozco. O sí, no recuerdo, creo que no. Sí, quizás sí, es un psicoanalista, murió hace poco. Un psicoanalista. Él tiene un libro que se llama La virtud indicativa, psicoanálisis y literatura, y él dice, tomándolo a Lacan en realidad, pero a mí me gusta como lo dice él, dice que uno habla entre líneas, el deseo en realidad dice, habla entre líneas cuando uno habla y cuando uno escribe también. Entonces te quería preguntar, a vos que escribís también, aparte de hablar,
¿qué deseo causó o qué deseo habla entre líneas de uno de tus libros? Porque te preguntaría de todos, pero bueno, estoy densa con eso que me pasó, no lo había sentido nunca. Estoy como insistente con el primero, el primero que leí yo. Porque para los que por ahí les cuento, perdón, es un libro que cuando uno lo lee parece que es súper autorreferencial, ¿no? Como que estás hablando, uno se identifica rápidamente, entonces por ahí, ¿qué causó ese escrito, digamos? Me parece que yo cuando escribo como artista plástico. Entonces, cada libro, de alguna forma, para mí es una idea. No hay una cosa que sucede en alguno, en ese primero que tenés ahí, que es una correspondencia, por ejemplo. El desafío para mí era ponerme en la voz de una mujer que vivía en un lugar en un lugar que no conozco, que es Inglaterra, y bueno, primero que es imposible, el sueño ese de la empatía, que es imposible no ponerse en el lugar del otro, menos para un varón ponerse en el lugar de una mujer, y fue un trabajo tremendo, porque vos dijiste recién esto de la primera persona, que es una técnica que está buena para capturar inmediatamente al lector, ¿viste? Hablar de la primera persona y hacer ver como que todo lo que está pasando es cierto. Entonces, cuando vos conseguís que el lector entre en esa idea de que todo lo que está leyendo es cierto, ahí podés aplicar la ficción de una forma poderosa, porque cualquier cosa que digas va a entrar. La gente, bueno, algunas personas, hasta no quiero contar el final de ese libro, pero me escribían indignadas, ¿viste? Diciendo, ¿cómo pudiste hacer eso? Bueno, sí, y del otro libro que a mí me frustró mucho, esto es extraño, porque soy una persona tan deseosa de reconocimiento, que está buscando desesperadamente reconocimiento todo el tiempo, que el mayor trabajo de ese libro que mostraste recién fue desaparecer. Y que la gente piense que todo lo que está ahí es cierto, incluso la nota del editor, que nunca escribió el editor ninguna nota. Todo lo que está en el libro es falso. Pero en ningún momento eso se nota, con lo cual mi trabajo desaparece. Eso es extraño. Yo desaparezco. Otra vez, ¿no? Que tiene que ver con la obra también, ¿no? Con la obra plástica me refiero. Entonces, eso... para responder tu pregunta, creo... lo que está entre líneas es la experiencia de escribir el libro, pero no por la práctica, por el ejercicio de la escritura, sino por primero saber, bueno, dónde quiero, qué es lo que quiero con ese libro, y después perderme absolutamente y no tener ni idea, y eso que parece romántico es desesperante muchas veces, ¿no? Porque empezás a trabajar y vayas a saber eso dónde termina, y me parece que otra cosa que también aprendí, no aprendí, pero estoy tratando de incorporar, es que las cosas nunca me salen como esperaba. Y eso me frustraba mucho antes, y ahora me di cuenta de que ahí está lo que yo podría decir que es mi obra. En eso que pasa y que yo no preví, ni siquiera fantaseé. Podría ser más específico, digo, para que no quede esto como un gesto poético, porque no estoy hablando en absoluto de algo poético, es bien material lo que digo, bien concreto, y ahí yo creo que esas son las entrelíneas de mi trabajo, eso que aparece. Ajá. Sí, vos sabés que también respondiste a una pregunta que te quería hacer, que era cómo te distancias de tu obra. Y la respondiste, digamos, creo. Porque este trabajo que haces es tomar distancia, digamos, de tu propia producción. Es interesante ese trabajo. Y cómo en realidad lo que te transmite es esto, como que si estuvieras hablando en primera persona, ¿no? Como ese efecto es interesante, digamos, muy interesante.
La distancia, yo creo, perdón, pero me parece que, estoy pensando esto que dijiste, no lo sé, pero me parece que la distancia ya es esa está mismo en el procedimiento, ¿no? Cuando uno piensa algo y lo dice, digamos, para que la obra de arte fuera eh, lo más precisa posible, tendríamos que ser seres telepáticos. Es decir, porque cualquier cosa que haga ya es una representación de lo que quería hacer. Yo puedo pensar un libro o una pintura, por ejemplo, y ya al momento de pintarla va a ser otra. Ya estoy es como si estuviera haciendo una lámina. ¿Viste esas láminas de Van Gogh que hay en los consultorios Sí. de dentistas? Sí. Cualquier obra de arte es una representación de la obra de arte. Esto se me ocurre a mí, la otra vez me parece que... Ay, sí, ahí te escucho, pero como, a ver, ahí, ahora volvimos. Ahí está. Creo que sí. Ahí está. Me parece que cualquier obra de arte es una representación de la obra de arte. Entonces la distancia ya está en el momento en que uno decide. La distancia es la decisión, me parece a mí, la decisión de que eso sea una obra de arte, un libro, una canción. Claro, exacto. Creo. Bueno, me hiciste acordar con esto de que está bueno de la representación, ¿no? Que uno intenta ahí. Me hiciste acordar, Lacan dice que la sublimación, hablando de la representación, o sea, eso me llevó a la sublimación, que la sublimación es como el destino más feliz de la tendencia, dice, el destino más feliz de la pulsión. Y yo me preguntaba hace unos días, en realidad, con respecto a la angustia, digo, uno podría pensar idealmente que aquel que sublima, el artista que sublima, digamos, lo hace sin estar, sin los síntomas, sin la inhibición, sin angustia. Y la pregunta es, ¿se puede producir sin angustia? ¿No? Bueno, es buenísima esa pregunta, porque toca justo en una fantasía romántica, ¿viste? Romántica me refiero al romanticismo, no otra cosa. Pero también es una pregunta bastante compleja. No compleja en el sentido de que no sea clara, es muy clara tu pregunta y me parece que tiene es muy expansiva. Respecto a la angustia, a mí me parece que no es una buena idea tratar de sublimar la angustia. Me parece que la angustia hay que dejarla que diga lo que trae, ¿viste? Sobre todo en el dispositivo analítico. Me parece que hay una idea de que la angustia hay que aliviarla inmediatamente, ¿viste? Bueno, ya aparecen las terapias todas estas terapias nuevas y la farmacología. Es absolutamente doloroso estar angustiado. Hay que ser claro con eso, porque si no uno está, ¿viste? Diciendo cosas y por fuera de lo que uno sabe, porque yo atravieso angustias enormes y bueno, escuchar que la angustia hay que dejarla, que diga esa verdad que trae, bueno, qué sé yo, es cosa linda en los libros, pero hay que estar angustiado y hay que estar en una crisis de angustia, en un pánico y todo eso. Entonces, pero por el otro lado, voy a decir dos cosas que me acuerdo. Una es Freud diciendo que el poeta, yo interpreto que el artista, ¿no? Pero dice el poeta antecede al analista. Y por otro lado, Lacan, en algún lado, él sí diciendo, más que escribiendo, que le hubiera gustado ser un poeta mejor para ser mejor analista. Entonces yo creo que la sublimación es algo al revés. ¿No? Lo estoy pensando ahora que me lo preguntaste. Yo creo que es al revés, que lo que uno hace es que poner la angustia a trabajar. Eso es lo que se entiende por la sublimación, pero no está transformando la angustia en otra cosa. La angustia está ahí, la angustia no se va porque uno pinta un cuadro. Está permitiendo que esa angustia diga algo más, traiga algo más que dolor. Y en un psicoanálisis, digamos, esa angustia puesta a hablar, bueno, puede producir con suerte, con fortuna, un alivio. Y mismo en la obra, esa angustia puesta a trabajar en una obra de arte, posiblemente también pueda devolverle algo
Me acuerdo una vez, mi analista me dijo que un libro tiene el valor de un sueño en análisis. No me acuerdo porque fue, supongo que para un libro que estaba escribiendo o algo, yo le conté de qué se trataba y ella me contestó esto. O no me acuerdo si en algún seminario, ¿viste? Estudiando, pero sí. Entonces, para mí la sublimación me parece que es algo que está un poco... es una idea un poco actualizada, me parece. No lo sé, pero ¿por qué transformar una cosa en otra, digamos, si eso en sí mismo es algo extraordinario? Digamos, lo único que uno puede saber de uno es a partir de la angustia. Entonces, ¿por qué tapar la angustia? Evidentemente no querés saber. Entonces, si la sublimás, bueno, es como... Bueno, el efecto de la alquimia, ¿no? Transformar una cosa en otra. La angustia en otra cosa, pero la angustia no desaparece, se mueve. El síntoma es mucho más pillo de lo que uno cree. Sí. Me gustó esa distinción que hiciste muy clara entre el dolor, la angustia, y uno podría decir que también, ¿no? Está esa angustia un poco más feroz, que es la angustia de los llamados ataques de pánico, por ejemplo, que son angustias en donde pasan por encima, digamos, a la persona, al sujeto, es como que... Pero después está esa angustia que vos decís, que es una angustia, bueno, con la que nos encontramos en análisis, digamos, que es esa angustia más, si se quiere, enmarcada, reducida, pero que es, como vos decís, es la que nos empuja, digamos, ¿no? Si no, nos empuja para adelante, en cierto sentido. Bueno, el pánico son, vos ya lo sabés, pero son crisis de angustia. Absolutamente dolorosas y que tocan el cuerpo, ¿viste? Lo que tienes es que tocan el cuerpo, lo tocan invisiblemente. El cuerpo revela síntomas que no está atravesando, es extraordinario. Pero yo creo que también la crisis de pánico puede ser una muy buena noticia, porque está trayendo también la verdad de que uno está haciendo un pasaje. Son crisis de pasaje muchas veces, ¿viste? En el momento vos estás atravesando una cosa horrorosa, porque verdaderamente es cruel el ataque de pánico, es algo verdaderamente cruel. Pero cuando uno lo puede sacar eso en un análisis, quizás pueda ver, encontrarse que lo que está realizando es un pasaje. Cuando la crisis de pánico se vuelve tan dolorosa es porque está tocando el síntoma. Y el síntoma se defiende, ¿viste? El síntoma lo estás por desalojar, más se aferra, más se agarra. Y ahí viene la crisis de pánico. Es el síntoma dándose cuenta de que lo estás expulsando. Y bueno, se defiende, ¿cómo no? Se defiende. Se defiende haciendo un pánico, se defiende haciendo un resfrío, qué sé yo, se defiende haciendo un cáncer, haciendo cosas más horrorosas y menos dolorosas que un pánico, pero bueno, ahí está el análisis. Sí. Ahí está el análisis. Sí. Yo, mirá, yo he recibido personas con diagnósticos de cáncer que lo han sacado del cuerpo. Eso es la palabra, ¿viste? Porque uno lo lee, ¿viste? Por ahí y cosas que se dicen, pero cuando lo te atraviesa, ¿viste? En la experiencia es extraordinario. El dispositivo es extraordinario, porque yo no hago una mierda, ¿viste? Estoy ahí, alojando todo eso como hacemos nosotros, pero es verdad, el invento de Freud es verdaderamente maravilloso. Sí, increíble. ¿Y cómo te encontraste, David, vos con el invento de Freud, con el psicoanálisis? Como paciente, primero como paciente, como neurótico grave, como un neurótico muy enamorado de mis síntomas y justamente a partir de un ataque de pánico. En ese momento no se decía ataque de pánico, se decía, bueno, no me acuerdo,
pensaban que estabas loco. Pero un médico joven, un médico muy joven, ante un cuadro mío, viste, de descompensación y de todos esos síntomas que uno atraviesa, me dice, ¿por qué me indica consultar un psicólogo? Y ahí aparece para mí ese lugar y el alivio. Y eso, siguiendo con lo primero, ese es mi primer contacto con el psicoanálisis. Después está propio del otro lado, ¿no? Claro. Yo no soy psicólogo, eso me parece que lo sabes, o no sé si lo sabes. Sí. Pero comentamos a la gente que nos está escuchando que no sos psicólogo. Y eso es muy interesante también, porque hay toda una cuestión que, sobre todo, nosotros tenemos acá la Universidad Wader, acá se estudia la licenciatura en psicología en Wader, y estoy en la facultad, y sobre todo se escucha mucho esto en los estudiantes de esta preocupación por, a los que nos gusta un poco más el psicoanálisis, bueno, cómo es esto de ser analista, digamos, ¿no? Y a mí me gustó un libro de Chamorro, que ahora creo que se llama Interpretar, que él ubica al ser del analista más en relación al acto analítico. Y eso me interesó mucho. Perfecto. Y hasta me alivió, ¿no? Porque le saca esa carga, ¿no? Del ser, el ser analista. Si vos te fijás en mi Instagram, si tenés ganas, yo pongo que practico un psicoanálisis. Justamente no lo leí eso que estás mencionando, pero justamente porque pienso eso, que yo no soy analista, no soy psicoanalista, estoy practicando un psicoanálisis cuando estoy practicando un psicoanálisis. Yo ahora en este momento no estoy siendo psicoanalista ni artista, sería lo mismo. Me parece que eso es en tanto está sucediendo. Después, qué sé yo, no sé, no sé, que no tengo ni idea, no me importa tampoco saber qué soy, pero completamente, sí, me entusiasma eso que decís, porque a veces se me ocurre a mí, digo, no sé, como esas cosas que, sí, analista se es en eso, ¿no? En la práctica, para mí, digo. Sí, tal cual, sí. Y bueno, otra de las preguntas que tenía, que tiene que ver con esto también, del hacer, del acto, siempre me llamaron la atención las clínicas, nunca fui a ninguna porque no soy artista, pero siempre me llamaron la atención las clínicas artísticas, y entonces tengo una amiga que sufre, pobre de mí, porque la lleno de preguntas y de cosas, que es Valentina Volcato, y siempre me llamó la atención porque quería preguntarte si pensaste alguna articulación con la clínica psicoanalítica, ¿no? Tienen los dos espacios, los dos dispositivos el mismo nombre. Y por lo que me contaba Valentina, hay cosas que olfateo parecidas. O por lo menos que me llevan a pensarlo así. Yo creo que tenés razón. En la clínica de arte hay una aspiración, diría yo, que no se concreta, pero que es lo que me llevó a mí a directamente dedicarme al psicoanálisis. Mis clínicas son prácticamente ya psicoanálisis, porque para mí la clínica lo que apunta es a la obra. La clínica trata de ver, bueno, una persona va, lleva lo que hace, se juntan entre muchas y opinan todos, y todos tienen un punto de vista. Bueno, la persona expone, la persona del artista expone sus inquietudes, y todos los demás ofrecen alguna idea al respecto. Eso para mí es lo más parecido a una terapia de grupo, cosa que me parece verdaderamente inútil e improcedente. Si alguien lo alivia, me parece fantástico. Yo no lo favorezco. Y mi comienzo fue hace más de 10 años ofreciendo clínicas de arte. Entonces me daba cuenta de eso, que la gente traía sus cosas, y uno le hablaba a la cosa, ¿no? Bueno, esa pintura, hacerla más grande, hacerla más chica, y ¿por qué no probás de hacerla en lugar de pintura, hacerla de escultura? Todas cosas así, qué sé yo, ideas. Cada uno tenía su idea, y la persona esa que estaba ahí, esa mujer, ese hombre, quedaban completamente mareados. Imagínate 12 personas diciéndote cosas completamente inútil. Y
Claro. yo ya venía leyendo ese análisis, por supuesto venía siendo en ese momento paciente, todavía no analizante, ¿viste? Pero, y me daba cuenta que la cosa pasaba por otro lado, que eso que estaba ahí no tenía ningún problema. Bueno, sí, podía transformarse en otra cosa, pero como cualquier cosa puede transformarse en otra cosa. Y lo que empecé a registrar es que el problema lo tenía, los líos venían de la cabeza. Y por supuesto desbordaban en la vida de pareja, en la vida artística, qué sé yo, y todo eso. Y ahí empecé modestamente, muy torpemente y con mucha frustración y mucho desorden a llevar lo que era la clínica para mí de arte al psicoanálisis. Ahí empiezo a leer, a estudiar y todo lo que hace falta para transformarse en un psicoanalista. En un psicoanalista en formación, que yo creo que uno es un psicoanalista en formación Siempre. siempre. Sí. O sea que la clínica artística también fue medio un pasaje al psicoanálisis también. No, yo creo que fue lo que me hizo pasar al psicoanálisis, porque aparecía la angustia y yo no podía hacer nada. O sea, yo trataba de resolver la angustia hablando de una pintura. Bueno, sí, es una forma, pero eso es como esas terapias que hay tantas, ¿no? Que van por un lado o por el otro, cuando la cosa hay que meterse y hay que hundirse ahí en eso terrible, ¿viste? Bueno, después, una vez me acuerdo que terminamos la reunión, que éramos muchos, y una persona se queda y me cuenta algo que le había pasado. Bueno, como viste, uno se cuenta cosas. Y me pasó esto y lo otro. Y me parecía tremendo lo que le había pasado. Y cuando pude escuchar eso y le di y darle un lugar a eso angustioso, esta persona se puso a llorar y cosas, traté de ofrecerle alguna idea al respecto, y la próxima semana, cuando nos vimos a encontrar, esa persona ya no tenía más problemas con su trabajo. Estaba con otro humor, ¿viste? Bueno, y compartía, así, hablaba, y ahí yo me llevé al oído esa experiencia, ¿viste? Y a partir de ahí suspendí esa clínica, y bueno, me metí a estudiar y cuando me sentí menos incapaz, le empecé a practicar desde el psicoanálisis. Claro. Qué interesante esto, porque a veces se piensa que se hace, que las personas escuchan de por sí, y en realidad el lugar que puede dar una persona que aloja escuchando es fundamental. Es como, ya es un montón. Pero el escuchar es escuchar, ¿no? El escuchar que aloja, el que hiciste con esta mujer, digamos, es fundamental. Hace poco una amiga, Cecilia, que es psicoanalista también, me decía, lo que nosotros damos es tiempo. Lo que nosotros damos es tiempo, y es lo más valioso que tiene un ser humano, es tiempo. Vos le estás dando tiempo a una persona y otro tiempo, otra calidad de tiempo, es decir, un tiempo que no hay apuro. Que en mi práctica puede ser 15 minutos, puede ser una hora, a veces no más, nunca de una hora, pero lo más complejo me parece que tiene para mí nuestra práctica es que vos no escuchás lo que se dice, sino que escuchás lo que dice lo que dice. Entonces hay que estar advertido de eso, ¿viste? Porque pasan muchísimas cosas en un psicoanálisis, ¿viste? Incluso hay sueños que son hechos para el analista, sueños que son perfectos, que son mecanismos precisos, donde, bueno, llega el paciente y te dice, soñé que me acostaba con mi madre. Claro, eso tiene un volumen, un impacto que uno, si no está advertido, queda pegado a él y no sigue escuchando. Entonces, bueno, Freud decía, hay que ir a los detalles, ¿no? Hay que ir a los detalles. Entonces, hay que... no es solamente escuchar, sino tratar de pescar algo de lo que está, ¿viste? Ahí. Porque para mí tampoco existe la asociación libre. Eso para mí, lo digo yo, esto es una tontería pensar. No hay nada libre, y menos libre del inconsciente. Es decir, no existe la libertad, y menos dentro del inconsciente. O sea, uno dice cosas, pero eso no es asociar libremente. Eso es traer lo que uno tiene.
Entonces, bueno, Claro. es complejo, es muy sencillo de describir el dispositivo del psicoanálisis, pero bueno, Sí, pero hay que tener la experiencia como para realmente encarnar qué es eso, saber qué es eso. Sí, hay que tener la y experiencia. sí, y me parece importante esto que decís, porque sobre todo que ahora, esto que te dice tu colega, Cecilia, que digo, el brindar un espacio y un tiempo, sobre todo en la actualidad, donde eso está totalmente desdibujado, porque es tremendo la forma en que estamos viviendo todos, digamos, y brindar ese espacio que es casi como una dimensión por fuera de todo esto, del capital, digamos, y de la vorágine, me parece, bueno, una de las cuestiones más ricas que tiene el psicoanálisis, digamos, y que no muchas otras disciplinas lo permiten. Es verdad, no conozco de otras, pero en esta nuestra sí es cierto eso que decís. Incluso a veces lo notás porque el analizante llega, viste, con el ritmo de su día de trabajo, pasa mucho acá, viste, que, bueno, y ahora no tanto porque la gente, bueno, muchos se mueven también, ¿no? El subte, esto y lo otro, y llegan y vienen con una velocidad que vas viendo cómo va haciendo un slowdown, viste, eh, hasta el... Otra de las cosas que pasa que te pasará también a vos mucho es que el paciente muy precisamente espera hasta el final para decir lo que tiene para decir, ¿viste? Sí, Entonces, ese es el tiempo. exacto. Lacan decía, aguardo, no espero, aguardo. Claro, exacto. David, no quiero que se corte el vivo porque me informaron que si se corta sin que lo corte yo, no queda grabado. Ah, bueno, Parece bueno, que es así. Así que quería hacerte una última pregunta. Seguiríamos, por mí seguiría hablando, pero encantado, el sí. tiempo justamente nos acorta un poco. Quería que nos dones una palabra, ya sea que puede ser una palabra que te guste escribir, una palabra que te guste decir o escuchar, puede ser también, o una palabra que intente representar algo de la actualidad, de lo que, cómo la pasaste con la entrevista o de cómo te sentiste. Te voy a decir lo que se me vino a la cabeza, que es perseverancia. No sé si tiene que ver con lo que me preguntaste, pero es una palabra que me está, que estoy tratando de encontrarme en esa palabra, en esa acción o en ese tiempo justamente ahora, con los libros y con todo. Respecto a esta sería amorosidad. Me parece que eso, me sentí muy a gusto y eso no es poco, ¿viste? Encontrarse a gusto, aún no teniendo ni idea. También, ¿viste? Estos espacios como el que vos ofrecés tan generosamente para que alguno de nosotros podamos decir algo o escuchar algo, tienen eso de extraordinario que es que uno no sabe qué va a pasar. Y eso, para mí, una conversación en esos términos, una obra de arte y un psicoanálisis se encuentran ahí, ¿no? Donde uno llega y no tiene ni idea qué es lo que va a suceder, porque probablemente no pase nada, pero hoy sí me sentí muy confortable, muy cómodo y te agradezco que me hayas invitado muchísimo. Bueno, gracias a vos por esta conversación. Yo la pasé muy bien, también, es muy agradable conversar con vos, así que te Muchas agradezco gracias. mucho. Muchas gracias. Acá Angelina, que nos está escuchando, que es la conductora del programa, dice, lo primero también es, porque te tengo que comentar, esa es la primera entrevista también de las sofistas en vivo. Ah, bueno, Así que qué lo gusto. primero se repitió varias veces. Qué gusto. Bueno, un gusto. Que traiga cosas buenas. Espero no ser un pájaro de mal agüero. Ojalá traiga cosas. Seguramente sos una persona muy cálida para conversar, así que mucha gente me imagino que va a tener ganas de pasar por lo que pasé yo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Vale. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao.